¿Qué harías si la persona en la que más confías resulta estar escondiendo el secreto más impactante y no eres tú quien lo descubre? Mi vida parecía sacada de un cuento de hadas. Cuando conocí a mi esposa, todo encajó perfectamente. Ella era hermosa, inteligente y tenía una personalidad encantadora que iluminaba cualquier habitación en la que estuviera. Nuestros amigos y familiares decían que éramos una pareja hecha en el cielo. Desde el momento en que cruzamos miradas, por primera vez, todo se sintió natural, como si el destino hubiera decidido unirnos. Nuestra relación avanzó rápidamente. Después de salir por un par de años, le propuse matrimonio durante un viaje inolvidable. Era una noche estrellada en una playa tranquila, y su sonrisa cuando dijo sí quedó grabada en mi memoria. Desde ese día, todo parecía perfecto. La boda fue como un sueño. Rodeados de amigos, familia y amor, comenzamos nuestro camino juntos como marido y mujer. Los primeros años de matrimonio fueron increíbles. Construimos una vida juntos llena de risas, apoyo mutuo y metas compartidas. Ella era mi compañera, mi confidente y mi mayor apoyo. Nunca imaginé que algo pudiera romper el vínculo tan fuerte que habíamos formado. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a notar pequeñas cosas. Detalles que, aunque parecían insignificantes al principio, comenzaron a acumularse. Ella solía ser abierta conmigo sobre su día, pero poco a poco empezó a volverse más reservada. Cuando le preguntaba cómo había estado en el trabajo, sus respuestas eran vagas. A veces la veía mirando su teléfono, escribiendo rápidamente y sonriendo, pero cuando me acercaba, bloqueaba la pantalla y cambiaba de tema. Al principio, intenté no darle importancia. Quizás estaba estresada por el trabajo, me decía a mí mismo. Tal vez simplemente necesitaba un poco de espacio, pero había algo en su comportamiento que no se sentía bien. Ella, que siempre había sido tan cariñosa, comenzó a distanciarse. Las cenas románticas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones profundas se transformaron en charlas superficiales, y los momentos de intimidad parecían forzados. Una noche, mientras ella decía que trabajaría hasta tarde, me quedé solo en casa. Intenté distraerme viendo una película, pero no podía dejar de pensar en cómo nuestras vidas habían cambiado tan drásticamente. ¿Dónde había quedado la mujer que me juró amor eterno? ¿Era esto solo una fase o algo más profundo estaba pasando? Mis amigos comenzaron a notar el cambio también. ¿Todo está bien entre ustedes?, me preguntó uno de ellos durante una reunión. Respondí con una sonrisa forzada, asegurándoles que todo estaba bien, pero en mi interior sentía que algo no encajaba. A pesar de mis intentos por ignorarlo, una inquietud empezó a crecer dentro de mí. ¿Estaba exagerando? ¿O había algo que realmente debía preocuparme? Decidí que no iba a sacar conclusiones apresuradas. Nuestra relación había sido tan hermosa y llena de amor que me negaba a creer que algo estuviera mal. Sin embargo, en el fondo, sabía que debía estar preparado para cualquier cosa. El comienzo perfecto que habíamos compartido ahora se sentía como un recuerdo distante, un sueño que se desvanecía lentamente. No podía imaginar que el futuro iba a traer revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. Pero en ese momento, aún tenía la esperanza de que todo mejoraría, de que nuestra conexión volvería a ser tan fuerte como antes. Esa esperanza sería puesta a prueba muy pronto, de la manera más inesperada posible. Todo comenzó con pequeñas cosas. Esos detalles que al principio ignoras, porque quieres creer que todo está bien. Pero con el tiempo, esos detalles empiezan a acumularse, a formar un patrón que no puedes seguir ignorando. Mi esposa, que siempre había sido abierta y cariñosa conmigo, empezó a actuar de manera diferente. Las cosas que antes eran normales, ahora se sentían tensas y extrañas. Por ejemplo, antes solíamos hablar de todo, desde nuestros días hasta nuestros planes para el futuro. Pero ahora, cuando le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, sus respuestas eran cortas, casi automáticas. A veces ni siquiera me miraba a los ojos al hablar. Otra señal que no pude ignorar fue su teléfono. Antes,
Solía dejarlo por cualquier lado sin preocuparse, pero ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Y cada vez que le sonaba un mensaje, lo revisaba rápidamente y luego lo bloqueaba, como si estuviera ocultando algo. Una noche, mientras estábamos viendo una película juntos, noté que sonreía mientras escribía un mensaje. Cuando le pregunté con quién hablaba, solo respondió: "Es una amiga del trabajo", pero su tono era diferente, como si intentara terminar la conversación lo más rápido posible. También comenzaron las excusas. De repente, había más reuniones de trabajo por las noches, más viajes de último momento que, según ella, eran estrictamente necesarios. Una vez me dijo que tenía que quedarse hasta tarde en la oficina porque había un proyecto urgente. Pero cuando la llamé para desearle buenas noches, no contestó. Al día siguiente, cuando le pregunté por qué no me respondió, me dijo que había estado muy ocupada. Aunque intenté creerle, había algo en su explicación que no me convencía. Empecé a notar cambios en su apariencia también. Comenzó a arreglarse más de lo normal, usando ropa nueva y maquillándose incluso para cosas simples como salir a hacer compras. Cuando le comenté que se veía hermosa, me respondió con un simple "gracias" y cambió de tema rápidamente. Antes solía disfrutar cuando yo notaba esas cosas, pero ahora parecía incómoda cuando lo hacía. Las cosas llegaron a un punto crítico una noche, cuando decidí revisar su bolso por pura curiosidad. Nunca había sido el tipo de persona que invade la privacidad de alguien, pero mi mente no podía dejar de darle vueltas a todas esas señales. Dentro del bolso, encontré un recibo de un restaurante. No era un restaurante cualquiera, era uno caro, de esos en los que solo íbamos en ocasiones especiales. Lo que me llamó la atención fue la fecha. Era de una noche en la que ella me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Cuando le mostré el recibo, me miró fijamente y después de unos segundos me dijo que había ido con unas compañeras de mi inocente trabajo. Aunque trató de sonar convincente, su voz temblaba ligeramente y evitaba mirarme a los ojos. Algo no cuadraba, pero en ese momento no tenía pruebas concretas para confrontarla. Mi ansiedad comenzó a crecer. No podía dormir bien, pensando en todas las posibilidades. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si realmente todo tenía una explicación lógica? Pero al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que estaba siendo engañado. Decidí hablar con uno de mis amigos más cercanos sobre lo que estaba pasando. Él escuchó atentamente y, después de unos minutos, me dijo: "Mira, no quiero que pienses lo peor, pero si tienes tantas dudas, tal vez deberías investigar más". Aunque odiaba la idea de tener que vigilar a mi propia esposa, sabía que tenía razón. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Las señales de traición estaban ahí cada vez más claras, y aunque quería creer que todo era un malentendido, algo dentro de mí me decía que la verdad que estaba a punto de descubrir sería devastadora. Lo único que no sabía en ese momento era que alguien más ya había comenzado a conectar las piezas del rompecabezas. Alguien mucho más cercano a ella de lo que yo podía imaginar. Lo que ocurrió después fue algo que nunca habría esperado, algo que cambió todo. Y lo más impactante de esta historia es que no fui yo quien descubrió la verdad. Fue su propio padre. Mi suegro siempre había sido como un segundo padre para mí. Desde el día en que conocí a su hija, él me recibió con los brazos abiertos. Era un hombre recto, con fuertes valores morales, y siempre decía que la familia era lo más importante. Cada vez que pasábamos tiempo juntos, él me aconsejaba sobre la vida, el matrimonio y cómo mantener una relación fuerte. Yo lo respetaba profundamente, y creo que él también sentía un gran aprecio por mí. Todo comenzó una tarde cuando mi suegro decidió pasar por la oficina de su hija para darle una sorpresa. Había comprado sus flores favoritas y quería invitarla a cenar. Un gesto que siempre hacía para mantener esa conexión especial con ella. Pero cuando llegó a la oficina, no la encontró allí. Su escritorio estaba vacío, y sus compañeros de trabajo mencionaron que había salido temprano ese día. Esto lo desconcertó. Mi esposa nunca le había mencionado que planeaba salir antes del trabajo,
y normalmente siempre compartía con él sus horarios. Sin pensarlo mucho, decidió llamarla. Sin embargo, no respondió. Pensando que quizás estaba ocupada, decidió esperar un rato, pero algo no se sentía bien. Más tarde, mientras regresaba a casa, pasó por un restaurante que estaba a solo unas cuadras de su oficina. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en una mesa junto a un hombre que no era yo. Al principio, pensó que tal vez era una reunión de trabajo, pero la forma en que se miraban, la cercanía entre ellos y la manera en que ella le tocaba, la mano no dejaban lugar a dudas. Esto no era algo profesional. Mi suegro estaba paralizado. Se quedó en su coche, mirando desde la distancia. En ese momento sintió una mezcla de emociones: enojo, decepción, tristeza. No podía creer lo que estaba viendo. Su hija, la misma que había criado con tanto amor y enseñado a ser una persona íntegra, estaba traicionando a su esposo. Y no solo eso, estaba traicionando a alguien que él consideraba parte de su familia. Decidió no enfrentarlos en ese momento. En lugar de eso, tomó su teléfono y comenzó a tomar fotos desde su coche. Como evidencia, no quería hacerlo, pero sabía que yo merecía saber la verdad. Durante el camino a casa, no dejaba de pensar en cómo me afectaría esta noticia. Me imaginaba el dolor que sentiría, y eso lo hacía sentir aún peor. Cuando llegó a casa, me llamó. Al principio su tono era tranquilo, pero podía notar que algo lo perturbaba profundamente. Me pidió que pasara por su casa esa misma noche, diciendo que era algo urgente. Aunque no entendía exactamente qué estaba pasando, acepté ir. Al llegar, mi suegro me recibió con una expresión seria. No era el hombre alegre y amable que siempre conocía. Me pidió que me sentara, y después de unos segundos de silencio, me dijo: «Hijo, lo que voy a decirte es algo que nunca pensé que tendría que hacer, pero siento que es mi deber, y no puedo ocultártelo». Entonces, sacó su teléfono y me mostró las fotos que había tomado. Mi corazón se detuvo. Era mi esposa, la mujer que amaba, sentada con otro hombre, riéndose y tocándole la mano como si yo no existiera. Sentí como si el suelo desapareciera debajo de mis pies. No pude decir nada por varios minutos. Mi mente estaba llena de preguntas, pero ninguna salía de mi boca. Finalmente mi suegro rompió el silencio. «Sé que esto es difícil de ver, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Esto no es tu culpa. No merecías esto». Su apoyo en ese momento fue invaluable. Aunque estaba devastado, sentí que no estaba solo. Pero también sabía que no podía quedarme en ese lugar de incertidumbre. Tenía que confrontarla, enfrentar la verdad y tomar una decisión sobre el futuro de nuestro matrimonio. Lo que mi suegro hizo fue un acto de amor y respeto, aunque sabía que arriesgaba su relación con su hija. Pero para él, lo correcto era más importante que cualquier otra cosa. Y yo sabía que sin su intervención quizás nunca habría descubierto la verdad. Las fotos seguían dando vueltas en mi cabeza. No podía quitármelas de la mente. La sonrisa de mi esposa, su cercanía con ese hombre, todo estaba ahí, claro como el agua. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición que no podía controlar. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo había llegado a este punto y preguntándome cómo confrontarla. Finalmente, al día siguiente, decidí que era el momento de enfrentar la situación. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesitaba respuestas y las necesitaba de ella. Cuando llegó a casa esa noche, intenté mantener la calma, pero por dentro, todo mi ser estaba temblando. La miré mientras dejaba su bolso sobre la mesa como si todo fuera normal. Tomé aire profundamente y le dije: «Necesitamos hablar. Ahora». Ella me miró, confundida, y respondió con un tono casual: «Claro, ¿sobre qué?». Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que su padre me había dado. Al principio su expresión fue de confusión, pero rápidamente cambió a pánico. Su rostro se puso pálido y por un momento no dijo nada. «¿Qué es esto?», pregunté, con la voz firme pero cargada de emoción. Ella intentó hablar,
pero las palabras no salían. Finalmente balbuceó. ¿No es lo que parece? ¿Entonces qué? ¿Es? La interrumpí. Explícame, porque en estas fotos estás claramente con otro hombre. Estás tocándole la mano, sonriendo. Esto no parece un simple almuerzo de trabajo. Se quedó en silencio mirando el suelo. Finalmente, con un suspiro profundo, confesó. Está bien. Es verdad. He estado viendo a alguien más. Esas palabras cayeron como un golpe directo al pecho. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo salir de su boca lo hacía aún más real, más doloroso. No podía creer que la mujer con la que compartí mi vida, mis sueños y mis planes para el futuro me hubiera traicionado de esta manera. ¿Por qué? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué te faltaba en nuestra relación? Ella comenzó a llorar. Me habló de sentirse desconectada, de cómo pensaba que nuestra relación había cambiado con el tiempo. Intentó justificarlo, diciendo que el otro hombre le daba algo que, según ella, yo ya no le daba. Pero para mí, todo eran excusas. Nada podía justificar la traición, el dolor que me había causado. En ese momento sentí una oleada de emociones. Enojo, decepción, pero también una profunda tristeza. Le recordé todos los momentos que habíamos compartido, cómo había estado a su lado en cada paso del camino, y cómo yo nunca habría hecho algo así. No solo me traicionaste a mí, le dije, también traicionaste a tu padre. ¿Sabías que fue él quien descubrió todo? ¿Sabías que él fue quien tuvo que venir a decirme la verdad porque tú no tenías el valor de hacerlo? Su cara mostró una mezcla de sorpresa y vergüenza. Sabía que había perdido no solo mi confianza, sino también la de su propia familia. La confrontación fue larga y dolorosa. No hubo gritos, pero cada palabra que intercambiamos estaba cargada de emociones. Al final, yo sabía que no había marcha atrás. Lo que ella había hecho había roto algo que nunca podría repararse. No puedo seguir con esto, le dije, con lágrimas en los ojos. Te amaba, confiaba en ti, y me fallaste de la peor manera posible. Ahora, necesito pensar en mí mismo, en lo que quiero para mi vida, y tú no formas parte de eso. Ella lloró, intentó pedirme perdón, pero para mí, ya era demasiado tarde. Las palabras no podían borrar lo que había hecho. No podían sanar la herida que había dejado. Esa noche, mientras hacía mis maletas para dejar la casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esto sería difícil, pero también sabía que era lo correcto. Había enfrentado la verdad, y aunque dolía, me dio la claridad que necesitaba para seguir adelante. Lo que su padre había hecho al descubrir la verdad y contármelo fue un acto de valentía y amor. Y aunque esta confrontación fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, también fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde finalmente podría encontrar paz. Después de esa confrontación devastadora, nada volvió a ser igual. La decisión ya estaba tomada, nuestro matrimonio había llegado a su fin. Aunque fue un proceso doloroso, sabía que lo mejor para mí era alejarme de esa relación rota y comenzar de nuevo. Durante los días siguientes el peso de la traición todavía me perseguía. Había momentos en los que sentía rabia, tristeza y hasta nostalgia por los buenos tiempos que compartimos. Pero también entendí algo importante. La vida no se detiene, incluso cuando sientes que tu mundo se desmorona. Mi suegro, el hombre que me ayudó a descubrir la verdad, se convirtió en mi mayor apoyo. Me llamó regularmente, no solo para ver cómo estaba, sino también para asegurarse de que no me sintiera solo. Incluso me pidió disculpas, diciendo que nunca habría imaginado que su hija sería capaz de algo así. Pero yo sabía que no era su culpa. Su valentía para enfrentar la situación y revelarme la verdad fue algo que siempre le agradeceré. Por otro lado, mi exesposa intentó recuperar nuestra relación. Me escribió largas cartas pidiendo perdón, diciéndome que había cometido un error y que todavía me amaba. Pero para mí, su amor ya no era suficiente. Había cruzado una línea que no podía deshacerse,
Y aunque entendía que todos cometemos errores, también sabía que no podía volver a confiar en ella. El proceso de divorcio fue rápido y relativamente sencillo, ya que ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Cuando finalmente firmé los documentos, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era como cerrar un capítulo de mi vida, uno que había comenzado con tanta esperanza y amor, pero que terminó en traición y dolor. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos y en hacer las cosas que me hacían feliz. Descubrí que tenía una fuerza interior que nunca había conocido. Cada día era un paso hacia adelante, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Mi exesposa también enfrentó las consecuencias de sus acciones. Su relación con su padre quedó severamente dañada. Aunque él seguía siendo su padre, dejó claro que no aprobaba lo que había hecho y que necesitaba reflexionar profundamente sobre sus elecciones. Ella perdió no solo a su esposo, sino también una parte de la confianza y el respeto de su familia. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que esta experiencia, por más dolorosa que haya sido, me enseñó lecciones valiosas. Aprendí a poner límites, a reconocer las señales de advertencia y, lo más importante, a no comprometer mi propio bienestar por mantener una relación que no me respetaba. Hoy, puedo decir que estoy en paz. Aunque mi historia con ella terminó, mi vida continuó, y cada día encuentro nuevas razones para sentirme agradecido. El dolor de la traición puede ser intenso, pero también puede ser el catalizador para un nuevo comienzo, uno donde aprendes a valorar tu propio valor y a buscar relaciones basadas en el respeto y la honestidad. Este no fue el final que imaginé cuando me casé, pero fue el final que necesitaba para recuperar mi vida y mi felicidad. Y eso al final es lo más importante.